Saludos coronavironautas. El día de hoy se promulgó la Resolución Ministerial 240-2020 MINSA, donde se modifica el documento técnico Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas Afectadas por COVID-19 en el Perú, aprobado en su momento por la Resolución Ministerial número 193-2020 MINSA. Precisamente en esta oportunidad vamos a hacer un comentario sobre las innovaciones en la parte de tratamiento de manejo de esta enfermedad, la COVID-19. Para eso, ahí tienen ustedes la fuente. Esta es la norma legal del diario El Peruano, publicado el día de hoy, 29 de abril del año 2020. Comenzaremos poniendo algunos párrafos que son precisamente los que se han modificado o se han ampliado en esta resolución ministerial. Por ejemplo, en la parte resolutiva dice: se resuelve en el artículo 1 modificar el numeral 7.10 e incluir el literal H al subnumeral 7.12.2 del numeral 7.12 del punto 7 del documento técnico Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas Afectadas por COVID-19 en el Perú, aprobado por resolución ministerial número 193-2020 MINSA, los cuales quedan redactados de la siguiente manera. Inciso 7, disposiciones específicas, el 7.10. ¿Qué dice en ese sentido? Tratamiento antimicrobiano asociado y otros. En la parte A se mantiene, dice, administrar antibióticos si existe sospecha de una infección bacteriana concomitante de acuerdo a los patrones de resistencia y susceptibilidad microbiológica. Inciso B, administrar antivirales si existe sospecha de una infección por influenza concomitante. Inciso C, evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos, es decir, ibuprofeno, naproxeno, ese tipo, ¿no? Y el agregado es el inciso D, que reconoce que hay una respuesta inflamatoria sistémica y consecuentemente establece el manejo de la respuesta inflamatoria. Esto es la parte novedosa en esta resolución ministerial, que ya incluye el manejo de la respuesta inflamatoria. Al respecto comentaremos un artículo precisamente sobre la respuesta inflamatoria, cuyo título es el siguiente: hiperinflamación y alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la COVID-19. Una hipótesis novedosa para la hipercoagulopatía clínicamente sospechosa y la inmunotrombosis vascular. ¿Y cuál es la parte más resaltante de este artículo? En primer lugar, que el virus SARS-CoV-2 puede alterar la respuesta del hospedero, en este caso de la persona, causando subsecuentemente hiperinflamación, es decir, una inflamación exagerada. En segundo lugar, que el virus SARS-CoV-2 probablemente altera el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Punto 3. Que la hiperinflamación y el desbalance del sistema renina-angiotensina-aldosterona pueden impulsar injuria pulmonar aguda y coagulopatía, formación de coágulos. Punto 4. Que el desbalance del sistema renina-angiotensina-aldosterona perjudica la fibrinólisis, es decir, la disolución de los coágulos, lo cual puede resultar en una relativa hipofibrinólisis, es decir, una disminución en la capacidad de diluir, de disolver los coágulos. Esto puede llevar a una inmunotrombosis diseminada, contribuyendo al daño multiorgánico. Entonces, es un artículo que precisamente daba luces para que se pueda ya incluir el manejo de la hiperinflamación en esta resolución ministerial. En la parte inferior derecha tenemos la fuente de este artículo, que menos mal que el MINSA reconoce pues ahora que sí hay un estado hiperinflamatorio de la COVID-19 y que corresponde manejarlo consecuentemente. En este gráfico, cuya referencia está también en la parte inferior, se puede observar comenzando de la parte izquierda hacia la derecha, podemos ver que el virus SARS-CoV-2 influye en las células inmunes adaptativas
influye en las células inmunes innatas, como son los polimorfos nucleares, los monocitos. Influye en los neumocitos, esas células del pulmón. Influye en el sistema de complemento. Influye en el sistema renina-angiotensina. ¿Y acá qué rescatamos de este sistema renina-angiotensina? Lo que hemos comentado en anteriores presentaciones, que hay efectos proinflamatorios, es decir, a favor de la inflamación, y algo interesante, que hay efectos prooxidantes, es decir, aumenta el estado oxidativo por causa del SARS-CoV-2. Se generan especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno y consecuentemente también es conveniente hacer un manejo con antioxidantes para evitar mayor daño. Esto es muy importante para desde la parte de profilaxis. También vemos en este gráfico de que hay una alteración al nivel de las plaquetas y del sistema de coagulación, lo cual va a llevar a trombosis, es decir, a formación de coágulos, a hipoxemia, poca disponibilidad de oxígeno. Pero esta poca disponibilidad de oxígeno, la hipoxemia, ¿a qué se debe? Se debe precisamente a que las células inmunes innatas están conduciendo a un estado de inflamación aumentada o hiperinflamación, que a su vez influye en los pulmones, llevando a una injuria pulmonar aguda, a un síndrome de distrés respiratorio agudo, consecuentemente hipoxemia. Entonces miren cómo se junta la hipoxemia, es decir, poca disponibilidad de oxígeno, la trombosis, formación de coágulos y también alteraciones a nivel del endotelio, es decir, a nivel de las paredes de los vasos del sistema circulatorio. En la parte de la izquierda tenemos entonces lo que dice ahí, modelo patofisiológico de la inmunotrombosis en la COVID-19. El virus SARS-CoV-2 está asociado con una respuesta del hospedero alterada contra los virus, conduciendo a una replicación viral rápida y a un subsecuente estado hiperinflamatorio. La hiperinflamación y la desregulación inducida por el virus SARS-CoV-2 del sistema renina-angiotensina induce daño pulmonar agudo, conduciendo a hipoxemia. Juntos, la hiperinflamación, el sistema renina-angiotensina y la hipoxemia inducen disfunción endotelial y un estado hipercoagulable conduciendo a una inmunotrombosis diseminada, la cual además propaga el daño a varios órganos. Entonces miren cómo es un daño sistémico. En realidad no hay que pensar que el SARS pues está comprometiendo solamente los pulmones, sino también es una consecuencia la falla multiorgánica. Continuando con el comentario de la norma publicada el día de hoy en el Diario El Peruano, leeremos lo que se ha mejorado o lo que se ha incluido. Dice, por ejemplo, acá lo siguiente. En casos severos de infección por SARS-CoV-2, uno de los mecanismos que ocasionan el síndrome de distrés respiratorio agudo es la denominada tormenta de citoquinas, consistente en una respuesta inflamatoria no controlada, resultante de la liberación de grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias y quimioquinas por parte de macrófagos activados. El estado de hiperinflamación puede conducir al síndrome de distrés respiratorio agudo, falla multiorgánica y finalmente a la muerte del paciente. La identificación temprana y el manejo oportuno de esta situación hiperinflamatoria podría mejorar la evolución de los casos de COVID-19. A pesar del limitado nivel de la evidencia científica disponible, señala la norma, la identificación temprana y el manejo oportuno de esta situación hiperinflamatoria podrían mejorar la evolución de los casos de COVID-19. Y acá se ha incluido marcadores de inflamación, que son los siguientes. Se ha incluido lo siguiente. En casos de COVID-19, los siguientes son considerados marcadores de inflamación. Linfopenia, es decir, un número disminuido de linfocitos por debajo de 800 células por microlitro. Valores de la proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación, superiores a 100 miligramos por decilitro.
ferritina por encima de 700 nanogramos por mililitro, el dímero D por encima de 1000 microgramos por mililitro y la deshidrogenasa láctica por encima de los 350 unidades por litro. Acá hemos resaltado nosotros precisamente un marcador que nos parece muy interesante porque predice daño pulmonar, que es la proteína C reactiva, que en la norma señala que estaría por valores de 100 miligramos por decilitro como un marcador de inflamación. Veamos un artículo al respecto. Hay un artículo denominado Niveles de proteína C reactiva en la etapa temprana de COVID-19. En este trabajo se ha medido cómo varían los valores, la concentración de la proteína C reactiva en grupos de pacientes con COVID. En la columna de la izquierda, la primera columna de la izquierda, tenemos grupos con enfermedad leve, 1000 grupos, grupos con enfermedad moderada y grupos con enfermedad severa. ¿Y qué notamos en la parte resaltada en la elipse coloreada? De que en los grupos moderados miren ustedes, la proteína C reactiva en miligramos por litro se encuentra con valores que tenemos ahí. Pero ¿cómo interpretamos estos valores? Acá lo tenemos en la parte inferior. La norma dice que se considera un marcador de inflamación a la proteína C reactiva cuando esté por encima de 100 miligramos por decilitro, lo que corresponde a 10 miligramos por litro. Y acá vemos nosotros en este gráfico, en este cuadro, de que en pacientes con enfermedad leve, con la COVID leve, el valor de la proteína C reactiva equivaldría es 1.52 miligramos por litro con una desviación estándar de 1.56. En grupos con moderada COVID, el valor de la proteína C reactiva es 16.76 miligramos por litro con una desviación estándar de 18.38, que ya está por encima de lo que señala la norma actual, que es 10 miligramos por litro. Y más aún, en grupos severos de COVID, la proteína C reactiva está en valores de 54.15 miligramos por litro, con una desviación estándar de 1.6, muy por encima de lo que establece la norma, que es 10 miligramos por litro. Entonces veamos pues que esta proteína C reactiva nos permite diferenciar los grupos según su severidad. Pero lo más importante es que hay una fuerte correlación con el diámetro de las lesiones pulmonares, como notamos en la columna de la derecha, en los cuales se puede notar ahí de que hay un diámetro de la lesión pulmonar más grande de 1.23 en promedio en el grupo con COVID leve, de 2.94 en el grupo con COVID moderada y de 9.15 centímetros en el grupo con COVID severa. Entonces muy importante es tomar en cuenta la cantidad, la concentración de la proteína C reactiva para poder estimar también el diámetro de la lesión pulmonar más grande, que indica también cómo está avanzando la enfermedad en el paciente. Continuando con la revisión de la norma, se señala lo siguiente: ya que se reconoce que tiene que haber un manejo del estado inflamatorio, se indica lo siguiente: en los casos moderados hospitalizados de COVID-19 que presentan saturación de oxígeno menor al 93% o frecuencia respiratoria mayor a 24 respiraciones por minuto, más un marcador de inflamación que podría ser la proteína C reactiva, ¿no? Por ejemplo, se pone a consideración el uso de la metilprednisolona, que es un corticoide, para el manejo del estado de hiperinflamación. Acá ha habido un error, han puesto en la norma hiperinflación, quizás por hacerlo a la volada han escrito así, pero así está publicado en el diario peruano, ¿no? Bajo la siguiente pauta: metilprednisolona 500 miligramos por vía endovenosa cada 24 horas por 3 días, seguido de metilprednisolona 1 miligramo por kilogramo de peso por vía endovenosa cada 12 horas por 5 días. En caso no se cuente con metilprednisolona, ya se está reconociendo que podría no estar en stock, la alternativa es dexametasona, 20 miligramos por vía endovenosa cada 24 horas por 4 días. El uso de metilprednisolona
o dexametasona en la COVID-19, según la norma, debe valorarse en cada caso de manera individual, teniendo en cuenta las contraindicaciones y evaluando los riesgos y beneficios de su indicación. Claro, porque si bien es cierto, los corticoides son antiinflamatorios fuertes, también podrían predisponer a eventuales infecciones bacterianas oportunistas. Entonces ahí tiene que entrar mucho en juego el criterio clínico, ¿no? En ese artículo, por ejemplo, se menciona, cuya referencia está en la parte inferior, un estudio de corte retrospectivo de terapia con metilprednisolona en pacientes severos con neumonía por COVID-19. ¿Y qué es lo que se resalta en este artículo? Lo siguiente: el tratamiento con la metilprednisolona estuvo asociado con una disminución más rápida en la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación, y en la interleucina 6, que es también un marcador de inflamación, mientras no fue observada ninguna diferencia significativa en otros índices inflamatorios. En conclusión, señala el trabajo, la aplicación en bajas dosis, tempranamente y a corto plazo de la metilprednisolona estuvo asociada con mejores consecuencias clínicas en pacientes severos con neumonía por COVID-19 y debería ser considerada antes de la ocurrencia del síndrome de distrés respiratorio agudo. Sin embargo, señala en este artículo científico, ensayos controlados aleatorizados futuros son necesarios para confirmar estos hallazgos y además estudiar las consecuencias a mediano y largo plazo después de que se le dé el alta al paciente. Claro, hay que hacerle un seguimiento también después de que sale de alta el paciente por si acaso hubiera alguna complicación o alguna infección oportunista como consecuencia de haberse administrado corticoides. En este caso, la metilprednisolona. Seguimos comentando la resolución ministerial que salió el día de hoy, modificando los esquemas, los tratamientos para lo que es la COVID-19. Lo siguiente se indica también, en los casos severos de COVID-19 con síndrome de distrés respiratorio agudo e incremento de interleucina o interleuquina 6 por encima de 40 picogramos por mililitro o el dímero D por encima de 1500 nanogramos por mililitro o en aumento, se pone a consideración el uso de tocilizumab, que está ahí coloreado, bajo la siguiente pauta. Tocilizumab en dosis única por vía endovenosa para un peso mayor o igual a 75 kilogramos de la persona, 600 miligramos, y para un peso menor a 75 kilogramos de la persona, 400 miligramos. Tocilizumab no se recomienda en casos de neutropenia, es decir, cuando están los neutrófilos por debajo de 500, plaquetopenia cuando están disminuidas las plaquetas por debajo de 50.000, o sepsis por patógenos no COVID-19, es decir, otras bacterias o otro tipo de virus. El uso de tocilizumab, según la norma, en COVID-19 debe valorarse en cada caso, de manera individual, evaluando los riesgos y beneficios de su indicación. Pero, ¿qué es el medicamento tocilizumab? Para eso, veamos lo que dice el siguiente artículo publicado también este año sobre la COVID-19, que lleva por título lo siguiente: el síndrome de liberación de citoquinas de COVID-19 severa y el antagonista del receptor de la interleucina 6, tocilizumab, puede ser la clave para reducir la mortalidad. Repetimos. El síndrome de liberación de las citoquinas de COVID-19 severa y el antagonista del receptor de interleucina 6, tocilizumab, puede ser la clave para reducir la mortalidad. Veamos qué nos comenta este artículo. Desde diciembre del año 2019, una neumonía viral, la COVID-19 de Wuhan, China, ha preocupado al mundo. Aunque la tasa de fatalidad de casos no es alta, el número de gente infectada es alto y hay todavía una gran cantidad de pacientes muriendo. Con la publicación de más y más datos clínicos,
un gran número de datos sugiere que hay tormentas de citoquinas moderadas o severas en los pacientes severos, lo cual es también una causa importante de muerte. Por ello, el tratamiento de la tormenta de citoquinas ha venido a ser una parte importante del rescate de pacientes severos. La interleucina 6, o interleuquina 6 como le llaman otros, juega un rol importante en el síndrome de liberación de citoquinas. Si se puede bloquear la vía de traducción de señal de la interleucina 6, es esperado que venga a ser un nuevo método para el tratamiento de pacientes severos. El tocilizumab es un bloqueador de los receptores de la interleucina 6, el cual puede efectivamente bloquear la vía de traducción de señal de la interleucina 6. Así, o de esta manera, el tocilizumab es probable de venir a ser una droga efectiva para pacientes con COVID-19 severa. A continuación se presenta una breve introducción del síndrome de liberación de citoquinas. El síndrome de liberación de citoquinas es una respuesta inflamatoria sistémica, es decir, generalizada, la cual puede ser causada por infección, algunas drogas y otros factores, caracterizada por un incremento brusco en el nivel de una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias. El síndrome de liberación de citoquinas es más común en enfermedades relacionadas al sistema inmune o en terapia relacionada a la inmunidad, tales como sepsis por trasplante de órganos e infecciones virales. El virus SARS-CoV-2 se une a las células epiteliales alveolares. Luego, el virus activa el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, resultando en la liberación de un gran número de citoquinas, incluyendo la interleucina 6. Además, debido al rol de estos factores proinflamatorios, la permeabilidad vascular incrementada, un gran número de fluido, o sea en este caso plasma, y células sanguíneas entran a los alvéolos, resultando en disnea, o sea dificultad respiratoria, y aún falla respiratoria, que puede ser un paro respiratorio. El primer examen grosero de una autopsia por muerte de COVID sugiere que la apariencia bronceada de ambos pulmones y una gran cantidad de líquido viscoso gris blanquecino en los pulmones podría ser visto después de la incisión. ¿Qué es el tocilizumab? El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado contra el receptor de la interleucina 6 de el subtipo inmunoglobulina G1. El tocilizumab específicamente se une a los receptores solubles y unidos a la membrana de la interleucina 6 e inhibe la traducción de señal mediada por los receptores solubles y los receptores de membrana de la interleucina 6. Ha sido probado para el tratamiento de la artritis reumatoide. Ojo, el tocilizumab ha sido aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoide y la artritis idiopática juvenil sistémica. Además, también ha sido reportada que juega un cierto rol en la enfermedad de Castleman y en la enfermedad de Crohn. Es ahora importante reconocer que el tocilizumab es efectivo en el tratamiento de pacientes con el síndrome de liberación de citoquinas. La dosis recomendada de tocilizumab es 8 miligramos por kilogramo por goteo intravenoso cada 4 semanas para adultos con artritis reumatoide, lo cual puede ser usado en combinación con metotrexato u otra droga antirreumática. Cuando la normalidad en las enzimas hepáticas, el recuento de neutrófilos y el recuento de plaquetas disminuye, la dosis de tocilizumab puede ser reducida a 4 miligramos por kilogramo. Para artritis idiopática juvenil sistémica, la dosis de tocilizumab fue 12 miligramos por kilogramo para peso corporal menor de 30 kilogramos y 8 miligramos por kilogramo para un peso corporal
mayor o igual a 30 kilogramos. Por goteo intravenoso, cada 2 semanas es lo recomendado. Y el goteo debe ser cerca de 1 hora. Acá tenemos en este gráfico algo importante. En la parte inferior tienen ustedes la referencia. Acá tenemos dónde se ubican el virus SARS-CoV-2, dónde se ubica el alveolo, dónde se ubica el vaso y dónde se ubica las citoquinas y consecuentemente la tormenta de citoquinas. Si vemos en la leyenda, tenemos ahí las células alveolares del epitelio alveolar tipo 1, las células del epitelio alveolar tipo 2, los granulocitos que son polimorfonucleares, los macrófagos, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, la AC2, el virus SARS-CoV-2, el linfocito, las células dendríticas, el glóbulo rojo eritrocito, el monocito que es otro glóbulo blanco, y la interleucina 6 y otras citoquinas. Veamos la secuencia de pasos. Vayamos a ver el gráfico del alveolo en la parte central. Ahí vemos, vayamos a ver el gráfico del virus SARS-CoV-2. Miren ustedes, el SARS-CoV-2 interactúa con el receptor, la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿a nivel de qué células? A nivel de las células epiteliales alveolares tipo 2, que son las que están ahí de color rosado. Ahí interactúa y luego ingresa a estas células. Una vez que ingresa a estas células epiteliales alveolares tipo 2, el SARS-CoV-2 se replica muchas veces y luego se libera y sale del alveolo. Una vez que sale del alveolo, estamos viendo ya en la parte extrema izquierda del gráfico, ¿dónde va a interactuar? Va a interactuar con los macrófagos, con los granulocitos y con las células dendríticas. ¿Y qué va a hacer que hagan estas células? Estas células que interactúan con el virus SARS-CoV-2 van a liberar una gran cantidad de citoquinas que vemos ahí que están entrando a los vasos. Esta gran cantidad de citoquinas va a originar precisamente el síndrome de la tormenta de citoquinas. Van a ir a los vasos y van a producir los problemas también vasculares, las trombosis consecuentes. Acá tenemos a qué funciones, a qué receptores, a qué fuentes celulares, a qué enfermedades y cuáles son los blancos celulares de esta interleucina 6. La interleucina 6 tiene funciones principales que están en la parte superior de la izquierda, que son las siguientes. A nivel de linfocitos B, permite que proliferen, se diferencien y produzcan anticuerpos. A nivel de linfocitos T, la interleucina 6 induce la actividad de los linfocitos T. A nivel del hígado, hace que se produzca mayor cantidad de proteína C reactiva, porque no se olviden que la proteína C reactiva es un marcador de inflamación a nivel del hígado. También, a nivel de las células troncales hematopoyéticas, permite su crecimiento y diferenciación. ¿Cuáles son las fuentes celulares de la interleucina 6? Nos vamos a la parte superior de la columna de la derecha. Las fuentes celulares de la interleucina 6 son los linfocitos T, las células endoteliales, o sea, las que forman los vasos, los fibroblastos, los macrófagos y los monocitos. Tienen dos receptores, ahí está el IL6R y el GP130, son los receptores de la interleucina 6. ¿Cuáles son los blancos celulares? También ahí está sombreado de color anaranjado. Son los linfocitos B, los linfocitos T, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. ¿Y la interleucina 6 con qué enfermedades se asocia? Se asocia con el síndrome de liberación de citoquinas. Ahí la interleucina 6 es una molécula clave. Con la aterosclerosis, en cuanto se refiere a la formación de placas ateroscleróticas. Con la leucemia, en cuanto se refiere a la proliferación y diferenciación de las células tumorales. Con la hipertensión, en lo que se refiere a la constricción de los vasos sanguíneos. Con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica media,
la inflamación de las vías aéreas y su remodelación. Participa en muchos tumores malignos, si sean pancreáticos, gástricos, etc. Estas son entonces algunas características de fuentes celulares, receptores, blancos celulares, asociación con enfermedades y funciones de la interleucina 6. ¿Qué más se menciona en esta modificación de la norma del MINSA? Lo siguiente. Se reconoce que hay estados coagulatorios y se dice lo siguiente. En casos leves, hemos colocado solamente una parte de la norma que es la que nos interesa comentar. En casos leves de COVID-19 que tienen manejo ambulatorio, se recomienda anticoagulación profiláctica si es que presentan, bueno, acá ya saben que lo han hecho parece a la volada esta norma porque hay algunos horrores ortográficos, así lo hemos transcrito tal y como está. Si es que presentan factores de riesgo para eventos tromboembólicos, de acuerdo al siguiente cuadro, ¿no? Para un peso por debajo de 80 kilogramos, enoxaparina de 40 miligramos por vía subcutánea cada 24 horas. Si el paciente tiene entre 80 kilogramos, pero menos de 100 kilogramos, enoxaparina 60 miligramos por vía subcutánea cada 24 horas. Si el paciente pesa más de 100 kilogramos, enoxaparina 40 miligramos por vía subcutánea cada 12 horas. La enoxaparina es una heparina de bajo peso molecular y su efecto es básicamente anticoagulante. Una publicación Cochrane indica lo siguiente. Una revisión establece las principales directrices para el manejo de la enfermedad tromboembólica en la pandemia de COVID-19. Es decir, tiene que ver con el uso de este anticoagulante precisamente para evitar la formación de coágulos o trombos. ¿Y qué mensajes claves hay en esta publicación? Los siguientes. La COVID-19 puede predisponer a los pacientes a la enfermedad tromboembólica debido a una inflamación excesiva. Ya hemos comentado la tormenta de citoquinas, la hiperinflamación, la activación plaquetaria, la disfunción endotelial y la estasis. Las personas que reciben tratamiento para la enfermedad tromboembólica pueden contagiarse por el virus de la COVID-19, lo que puede tener implicancias sobre su indicación, dosificación y seguimiento. Para dar respuesta a estas circunstancias, un grupo de expertos han elaborado un documento de revisión y consenso sobre la enfermedad tromboembólica y la COVID-19. En la parte inferior tenemos la publicación, que es una publicación Cochrane, es arbitrada, revisada como corresponde. En esta misma publicación se menciona, por ejemplo, cómo podría ser el manejo para los pacientes con COVID leve, que no ingresan a hospital, es decir, el tratamiento sería básicamente en su domicilio. Se indica en esta publicación Cochrane, se indica lo siguiente. En pacientes no ingresados con COVID-19 leve, debería recomendarse incrementar la movilidad, que la persona no esté en reposo, sino que esté moviéndose. Aunque no debería perseguirse un uso indiscriminado del tratamiento farmacológico para la profilaxis de la trombosis venosa. Es razonable llevar a cabo una evaluación del riesgo de trombosis venosa y de sangrado. Podría estar indicada la profilaxis farmacológica después de haber evaluado el riesgo de forma individualizada en pacientes con un riesgo elevado de trombosis venosa sin riesgo alto de sangrado. Se desconoce el riesgo de presentar COVID-19 grave debido al uso de agentes antitrombóticos, es decir, contra la formación de coágulos. Por ejemplo, agentes antiplaquetarios o anticoagulantes. Si los pacientes han estado tomando agentes antitrombóticos debido a una enfermedad tromboembólica previa conocida, deberían continuar su tratamiento antitrombótico según lo recomendado. En los pacientes no ingresados que toman antagonistas de la vitamina K, por ejemplo la warfarina, y que no tienen unos INR estables, el INR es un indicador del estado de coagulación de la sangre. Entonces, acá dice lo siguiente, y que no tienen unos INR estables recientes y que son incapaces de realizar controles de INR en su domicilio, es razonable que cambien a un tratamiento con un nuevo anticoagulante oral
si no existen contraindicaciones y no hay problemas de acceso o disponibilidad para el fármaco. Si el anticoagulante oral no está accesible o disponible, la heparina de bajo peso molecular puede ser una alternativa. ¿Y cuál es una de esas heparinas de bajo peso molecular? Precisamente el que se menciona en la norma, que es la enoxaparina. Para terminar esta presentación, recalcamos de que no hay un protocolo estándar de tratamiento para la COVID-19. Las particularidades dependen del cuadro clínico y del criterio clínico también del médico, pero lo más importante depende del consentimiento informado del paciente. Si bien es cierto, esta norma que hemos comentado ha reconocido que hay una hiperinflamación y consecuentemente señala que podría aplicarse antiinflamatorios como son los corticoides, ha reconocido que hay formación de trombos y consecuentemente también incluye a la enoxaparina como un anticoagulante, ¿no? Ha reconocido que puede emplearse bloqueadores de los receptores de la interleucina 6. Todavía falta que se incorpore lo que es la vitamina C y otros antioxidantes y además la ivermectina para tener así mayores posibilidades de tratamiento y consecuentemente disminuir la morbimortalidad por esta enfermedad. Muy agradecido por su atención y será hasta una próxima oportunidad.